Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión del Club PIC, que, como estaba anunciado, dentro de la diversidad hemos tocado ya en primer lugar un tema político, a continuación fue un acto cultural y hoy nos toca deportivo de rabiosa actualidad en Santander, en Cantabria, y tenemos la suerte de que nos visita su presidente, Juan Antonio Sañudo, que antes de nada lo que le quiero dar es la enhorabuena y manifestarle mi admiración, porque se ha metido en un lío creo que más que regular, y hay que tener coraje porque lo único que va a recibir va a ser bofetadas, pero no, efectivamente, es que me parece que es realmente admirable. Por tanto, Juan Antonio, conocido popularmente por Tuto, que prefiero llamarlo así, bienvenido, y le paso el micrófono al presidente del Club PIC, Miguel del Río, para que profundice sobre el personaje. Muchas gracias. Gracias, presidente Zaldondo. Ya me duele como colchonero decir que hoy el Madrid nos ha pegado un buen toque por el público, porque juega dentro de un rato. Pero bueno, siempre que tengo ocasión de reivindicar que soy colchonero, allá todos aquellos que son merengones. Agradecimientos iniciales a otro buen colchonero, Luis Morante, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander. Está el consejero del Racing, Enrique Díaz de Velasco. Está Rubén Calderón, el rector de la Universidad Europea del Atlántico, también muchas gracias. Belén Navalón Postigo, de la Universidad de Cantabria. Don Fernando Cortines, Santiago Escalante y Enrique Terán, por parte de la Junta Directiva de la Real Sociedad de Tenis. Y quiero agradecer también, como no, la presencia de los CEPICs, la presencia de los medios de comunicación y el agradecimiento técnico a Joel de Audiovoz, porque es importante lo que digamos, pero con buena técnica, como dicen los de la radio, mejor que mejor. Y lo que estabas comentando al principio del Real Madrid, pues hombre, yo creo que la mala suerte que habéis tenido es que hoy precisamente estamos Alberto y yo creo más y yo, y por eso la presencia de gente ha sido menor. Si hubierais buscado otros PIC, bueno, con más tesón, con más ámbito, con más currículum, pues a lo mejor la asistencia hubiera sido más grande. Lo del Real Madrid, bueno, contra el Cruz Azul tampoco me imagino que nos reste presencia. Pero sí, lo que me preocupa es que haya poquita presencia por el Racing. Eso sí que me preocupa. Me preocupa a estas alturas hasta cierto punto, ¿no? Porque muchas veces hemos estado hablando de la importancia de ser cántabro, se nos llena la boca. No hace muchos meses eran 16.000 personas las que clamaban por un racinguismo de todos. ¿Os acordáis aquel famoso partido donde todo el mundo estuvo en los campos de sport y nos las prometíamos muy felices? Pero Santander Cantabria es una tierra especial, que os voy a decir, somos muy especiales, no nos gusta nada. Si hacemos algo porque lo hacemos, si no lo hacemos porque no lo hacemos, y en fútbol pasa 3/4 de lo mismo. Aquí somos muy de pon tú el dinero que ya te digo yo cómo hay que hacerlo. Esta misma frase la he escuchado yo el pasado verano, me parece que fue el pasado verano, en una rueda de prensa con nuestro presidente. No, yo tengo muchas ideas, el dinero lo pones tú y entonces yo ya sé cómo hay que distribuirlo. Y es que nosotros en esta tierra somos así. Y la tradición en los últimos 30 y tantos años pues viene a corroborar los hechos que estamos comentando, y que en petit comité o no en petit comité sabemos que esto sucede. Yo he conocido presidentes, a lo mejor no soy el más indicado, ¿no?, para hablar de todo esto, pero sí, por mi experiencia en la radio durante tantos años. He conocido presidentes desde la época de Cajigas. ¿Qué no se decía de Cajigas? Cajigas era un hombre, tú le tuviste de presidente, era un hombre, pues tenía sus duros, sus perras, ahí el equipo iba arriba, abajo, estábamos en primera, con gente como vosotros, coincidieron una serie de circunstancias y el equipo estaba en primera división. Lo que sí es cierto es que durante todo este periodo a la gente le da igual. La gente lo que quiere es que nuestro representativo, nuestro Racing, esté en la máxima categoría. Y hay hechos puntuales que os voy a comentar que corroboran lo que estoy diciendo. Hasta hace muy poquito tiempo, un presidente que las ha liado pardas llevó al equipo racinguista a la UEFA.
el campo estaba lleno. A ese presidente se le hacía la ola. A ese presidente se le hacía la ola. Se lo hacía la ola la misma gente que después le abucheó cuando fuimos en picado deportivamente hacia abajo. Siempre hemos estado planteándonos que qué es lo que quería el racinguismo, que qué es lo que queríamos. No, queremos un Racing de todos. Tal. Nosotros, lo siento mucho, no tenemos que ver nada ni con nuestros vecinos del Atleti ni de la Real Sociedad. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón. Y los hechos me están demostrando que es así. Es una desgracia, yo creo que debe ser una cuestión genética de todos los que vivimos aquí, de todos los que nacemos, pero no hay un santo año donde nos pongamos de acuerdo. A estas alturas de la película hay miembros de la Junta Directiva que en estos momentos el racinguismo, que todos nos hemos besado el escudo, nos hemos comprado camisetas, hemos hecho alabín, alabán, alabín, bombán, la participación haya sido de 1.800 personas, por ser generoso, es para sonrojar a cualquiera. Por eso, mi admiración a todos los que en la sombra seguís trabajando en una aventura que yo no sé a dónde nos llegará. Aquí el Racing siempre se ha salvado por nombres propios. Echemos un vistazo. Por nombres propios y por las instituciones en su momento, en la época de bonanza. A partir de ahí, bla, 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 bla. Ponernos todos a parir, porque si uno es de Serdio, el otro es de San Vicente de la Barquera y el otro pues es panadero. Siempre hemos estado así. Y me da la sensación que es un camino que va a seguir igual. Que a la gente le da igual, la gente lo que quiera y está esperando es que venga el típico mirlo blanco, el señor, que todos pensamos que va a llegar un momento, no sé de dónde va a salir, pero puede salir por circunstancias diversas para que el Racing le lleve a buen puerto. La pregunta que nos hacíamos hoy, ¿hacia qué división se dirige el Racing? Hombre, lo normal, en un foro normal, en una región normal, sería a donde quieran los aficionados. Pero esto es una realidad, esto no es así. ¿Hacia dónde se dirige el Racing? Pues depende de la suerte que tengamos. Ya me contarán los que estamos aquí con qué agallas se siguen trabajando estos señores con 300.000 hemos conseguido a última hora. 290 tantos. Bueno, 292, 300.000 euros. ¿A dónde vamos? Coño, pues a ser el Calle Altera. Pepa más. ¿Dónde están de los 1.800 que han comprado acciones? Y aquí no se trataba que cada uno sabemos las circunstancias de la vida. Aquí no se trata de que se pongan, el objetivo no eran grandes cantidades. Primero, que hubiera un sentimiento de racinguismo. El sentimiento de racinguismo se muestra con 5.000, con 7.000 personas, digo yo, 5.700 personas que puedan dar 60 euros. Tampoco estoy pidiendo una cantidad del otro mundo. 60 euros, 7.000 personas, ¿no? O sea, yo ya no estoy hablando ni de 100, ni de 120, ni de 140. Esa es otra película. Pero por lo menos que la gente en Santander, en los medios de comunicación, cuando hablemos, digamos, caramba, tenemos un respaldo de 7.000 personas. Yo no puedo pedir a muchos de ellos que pongan cantidades que se salen, lógicamente, de su economía doméstica. Pero sí lo que pido, hombre, sí lo que pido son 60 euros. Son 60 euros en una participación y por lo menos que sea pues, en torno a esas 4.000, 5.000 personas. ¿A dónde vamos nosotros con 1.700? Pero ¿a dónde vamos? No. ¿Qué estamos esperándole siempre? Y luego nos quejamos y luego hacemos la revolución. Hacemos revoluciones permanentes cada 4, cada 5 años. Yo estoy preocupado, preocupado. Estoy preocupado porque tampoco me llevo un disgusto. La primera conversión en Sociedad Anónima Deportiva, después que estaba Emilio Volado, pasó, bueno, hay un pequeño, la participación también estaba frenada, pero hubo un momento ahí que, como eran épocas de bonanza, dijo el ayuntamiento, dijo el gobierno regional, ya os echamos un cable. Algunos con el paso del tiempo dicen que precisamente por esa circunstancia se frenó el que grandes aficionados hubieran podido participar. Yo creo que no. Yo creo que no, porque después hemos tenido muchas oportunidades para decir lo contrario. Aquí lo que estábamos esperando en Parayas, a que viniera el señor ese, Alavín, que viniera el pakistaní, que cruzara los coches delante del ayuntamiento, todos con una cara de idiotas, de bienvenido Mr. Marshall, viniendo a ver que venía con los niñucos
con los efebos aquellos que se trajo al Isied, ahí con las máquinas y todo el mundo boquiabierto, con cara de tontos, como si nunca hubiéramos visto nada. Un pueblo, pues desgraciadamente, pues eso, muy pardillucos. Pero es autocrítica, y yo también estoy en eso, ¿eh? Y entonces a mí, por eso me lamento y me da mucha rabia. Pero no solamente en el Racing, sino como decía, sino con otros aspectos. Ve a concejales, ve a rectores de universidades, viene aquí un rector, pone su dinero, pone su universidad y la critican, joder, que está poniendo su dinero. Estamos locos, de verdad. Veo a Luis Morante, si pones una obra, si la pones porque la pones, si no la pones porque no la pones. El caso siempre es criticar y no salimos de esa. La solución, pues a lo mejor tú dentro de unos instantes o después los números que maneja perfectamente mi querido Alberto Aparicio, que ha conocido los entresijos, y este sí que ha tenido que torear en plazas de tercera, de segunda, de primera, pero cuidado, con ganaderías bravas, bravas de verdad. Eso lo conozco yo. Eso lo conozco yo. Y estar tanto tiempo como ha estado Alberto Aparicio sacando adelante, siendo el mejor jefe de prensa, con diferencias sobre los demás, y no lo digo porque es amigo, sino por la verdad, y dicho por tantas juntas directivas, desde luego que él, con datos que tiene y que conoce a la perfección, os puede ilustrar el tema. Acabo rapidísimamente, que muchas gracias, Tuto, a vosotros, a los que estáis trabajando. El desaliento, cuando me acerco por Caja Cantabria, ¿qué tal van las cosas? Dice, bueno, ¿no? Tenemos 20.000 euros más, vale, pues muy bien, pues nada, 20.000 euros más, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede, aunque a lo mejor la categoría que tenemos, desgraciadamente, porque esto es muy bonito decir, somos de primera, joder, claro que somos de primera, pero la categoría que nos merecemos, pues a lo mejor es, cuando presentéis los números, señores, con esto, ¿para qué da? Para preferente, para un buen equipito de segunda B, y esa va a ser la realidad. Espero que nadie se arranque las vestiduras después de todo eso. Alberto, venga, que yo he hablado bastante. Muchas gracias, Claudio. Mi maestro, nunca mejor dicho, mi maestro en tantas y tantas lides que hemos tenido, y sobre todo mi gran amigo, de verdad lo digo con mayúsculas, porque si hay una cosa que tiene Claudio es que está cuando lo necesitas, y esa es una cosa que jamás se olvida y siempre se agradece. Pero bueno, dicho eso, gracias Claudio, presidente del Racing, don Miguel. Yo la verdad que cuando me comentó Miguel el tema de exponer aquí un poquito, pues una semblanza, pues pensé que tenía que hablar de Tuto, y digo, uff, hablar de Tuto, con lo que es Tuto yo, por favor, tendrías que empezar a decir que nació el 13 de junio del 56, que está para jugar, no calculéis los años. Bueno, pues que es ejemplo de entrega, de pundonor, de lucha, de ese fútbol norteño que tantas alegrías nos dio y tantos disgustos. Por otra parte, que es el tercer jugador que más veces ha disputado con la elástica racinguista en primera división, que es presidente desde el enero de 2014 y que le deseamos toda la suerte del mundo. Pero claro, luego sigo y digo, ¿hacia qué división se dirige el Racing? Entonces me comentó Claudio que él hablaba desde el punto de vista, que lo habéis escuchado, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de comunicación, de darnos cuenta de lo que es el Racing y de lo que estamos haciendo con él. Y a mí me tocaba hablar de la parte de los números, ¿no? De los fríos números. Los números que os voy a dar son números públicos que están hechos tanto en las memorias del Racing como también en las múltiples revistas que durante 11 años pues estuvimos haciendo en el club, para ir informando a un montón de gente de las cosas que significaba el Racing, ¿no? En principio os tengo que hablar de que un club de fútbol, principalmente en primera división o en segunda, pero un club de fútbol lo que se hace es, se divide en dos partes: sentimiento y economía, sentimiento y empresa. Ni puede ser todo sentimiento, ni puede ser todo empresa, sino que tiene que haber siempre un equilibrio, que es en donde está la virtud. No muchos lo entienden, unos lo tiran más a la empresa, fracasan, otros lo tiran más al sentimiento y evidentemente las cuentas pues salen como siempre, ¿no? En cuanto al sentimiento, os puedo hablar desde el punto de vista personal. Por motivos del trabajo de mi padre, le destinaron en Bilbao, estuvimos 20 años y quizás muchas veces desde la distancia se siente más lo tuyo, ¿no? Y lo defiendes más. Ni qué decir, tengo que no os podéis imaginar las veces que nos ganaba el Atleti, la turra que me daban en clase absolutamente todos los compañeros era impresionante. Menos mal que a mi lado había uno de Salamanca, que por aquellas tenía todavía las cosas peores y siempre lo compartíamos. Pero bueno,
y mi padre, hasta que no se jubiló, pues el hombre no veía, salvo el gol de Radchenko, no veía ganar al Racing nunca en San Mamés, con lo cual siempre perdía los completos y siempre venía de mal humor a casa. Pero dicho eso, nosotros veníamos con la excusa de ver a mis abuelos, a ver siempre al Racing, ¿no? Veníamos cada 15 días, estábamos en casa de mis abuelos, veíamos al Racing, que éramos socios, y después 5 o 6 horas, de esas más o menos, para volver a casa y a esperar otros 15 días para venir. También íbamos fuera, y yo recuerdo viajes, por ejemplo, a Burgos. Íbamos en un R6, en el R6 de mi padre, íbamos mi padre, mi madre, mi abuela, mi abuelo, mi hermana y yo. No sé cómo entrábamos, pero os aseguro que entrábamos. Y después mi padre llevaba 3 cintitas en lo que es la antena del coche, una blanca por Pedreña, una blanca y verde por el Racing y una blanca y roja por Cantabria. Y a veces la Guardia Civil nos paraba y nos decía, quite las cintas que es la Icurriña. Pues no, eran los colores de nuestro equipo, de nuestra tierra, y los que nos hacían pues emocionarnos y abrazarnos y llorar, porque eso también es el Racing, ¿no? Es sentimiento absolutamente puro y duro. Es un sentimiento que hace pues tener orgullo de pertenencia a una tierra. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hemos estado en la UEFA, ver cómo en los colegios empezaban a enseñar canciones regionales gracias a la fuente de cacho que se cantaba en el Sardinero. Es orgullo, es pertenencia. Y también es ayudar a los más necesitados. Con Luis hemos coincidido en muchísimos actos, en fibrosis quística, en donantes de sangre, en AMAT, en síndrome de Down, en niños autistas, que salía el padre y decía gracias porque es la primera vez que he visto reír a mi hijo. En Valdecilla, cuando íbamos a visitar a los enfermos, y desgraciadamente a los 15 días nos decían que casi el último que habían visto eran a sus ídolos, ¿no? Y que nos daban las gracias porque se habían ido para otro mundo con una sonrisa en la boca. Eso es el fútbol, eso realmente es el fútbol, eso es sentimiento. Pero bueno, también está al lado de la empresa, y en el lado de la empresa pues tenemos rendimientos sociales, promocionales y económicos. Os he preparado, si me puedes poner el PowerPoint, para no cansaros con cifras, y porque los números a veces son demasiado pesados, lo que significa un equipo, por ejemplo, en primera división para las arcas públicas, ¿no? No solamente hablo de arcas regionales, sino también a nivel del Estado, porque un equipo de fútbol en primera división aporta aproximadamente un 30 y tantos % de su presupuesto a las arcas públicas. Ahí tenéis reflejado, por ejemplo, la Seguridad Social desde el año 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010. Estos son los años que os he reflejado para que veáis lo que ha aportado el Racing a las arcas públicas, a las arcas del Estado, ¿no? Para que veamos lo que significa el Racing en ese sentido, lo que significa un club para una región, el por qué tenemos que ayudarle, como decía Claudio, el por qué tenemos que defender lo nuestro. Pues ahí veis, en la Seguridad Social, durante estos 4 años, 3.207.928 euros que ha aportado el Racing. En IRPF, durante esos 4 años, 25 millones de euros fue lo que aportó el Racing. Si pasamos a la siguiente página, nos daremos cuenta que en IVA, solamente en el concepto de IVA, el Racing aportó en estos 4 años 12.277.000 euros a las arcas públicas. En derechos de imagen, 3.964.729,60 céntimos de euro. Y en las quinielas, porque sabéis que en las quinielas hay un porcentaje, el 55%, que se destina a premios, y a partir de ahí hay porcentajes que se destinan a la Seguridad Social, a la Liga de Fútbol Profesional, al Consejo Superior de Deportes y a las diputaciones provinciales. Pues en este concepto, el Racing aportó a las arcas regionales 3.647.000 euros. En definitiva, que el total ingresado, y pasamos a la última diapositiva, veréis que en 4 años, por todos estos conceptos, sale la nada despreciable cifra de 48.127.916,99 euros. No me extraña que en ese sentido, pues muchas veces decimos, ¿por qué se apoya desde las instituciones públicas la presencia de los equipos de fútbol? Pues una de las principales razones es porque solamente en este concepto se recibe mucho más de lo que se aporta solamente en este concepto económico. Pero además, no solamente son las cifras económicas que recibe un equipo, unas arcas públicas de un equipo de fútbol. Está también la aportación económica que reciben la ciudad, la región, por recibir a los equipos. Este fin de semana, sin ir más lejos, tenemos el ejemplo del Sporting. Es decir, la conferencia ha venido perfecta para que valoremos lo que significa las miles de personas que han llegado desde Gijón a Santander y lo que han ido gastando, ¿no? Pues aparte de los aficionados, pues que vienen en sus coches, y empezamos con la gasolina, con los bares, con los restaurantes,
en definitiva, con todos los gastos que se dejan en la ciudad. Pero además, los equipos, por ejemplo, en Primera División, la mayoría vienen en avión. Bueno, pues ya tenemos funcionarios en Parallas. Tenemos los autobuses que les trasladan al hotel. Tenemos los hoteles, que yo creo que no es nada despreciable, el que muchas veces en invierno, pues tenemos los hoteles como los tenemos, que te venga un equipo que mínimo son 18 habitaciones, 9 dobles, más otras individuales, para cenar, para comer, para desayunar, el equipo arbitral, los medios de comunicación. En definitiva, pues se mueve bastante dinero que se quedan en las regiones y en las ciudades. Y por último también, pues destacar los puestos de trabajo que se vinculan en torno a un equipo en Primera División. En el Racing más o menos había de forma directa o indirecta trabajando diariamente unas 65 personas, aproximadamente. Los días de partido se tenían que sumar entre 200 y 265 puestos de trabajo más. Es decir, ¿de dónde salen? Pues muy sencillo. Teníamos 15 líneas de autobuses, que Alsa ponía 15 líneas, 15 conductores de autobús que trabajaban el domingo precisamente para traer a los aficionados de toda la región a los campos de sport del Salinero. Personal auxiliar de servicios, 23 puertas, 46 tornos, más el coordinador, más el supervisor, en definitiva, muchas personas trabajando en las puertas para los accesos al estadio. Seguridad, mínimo el coordinador de seguridad obligaba a tener 70 vigilantes. En partidos de alto riesgo, pues 100, 125, 130 vigilantes de seguridad. Aparte del sistema de vigilancia, electricidad, porque si se iban las luces tenías que tener un electricista. El tema de las ambulancias, incluso los kioscos de venta ambulante que están alrededor del estadio. Camareros, azafatas para el palco, los medios de comunicación. Solamente en un partido, por poneros del Madrid o del Barcelona, ya es que estamos hablando del Madrid y del Barcelona, pues aproximadamente había en torno a los 200 personas más o menos acreditadas. De ellas había bastantes trabajando para el tema de la televisión. Para daros una idea del volumen que puede mover un equipo, en 2003 se calculaba que el fútbol creaba en torno a 66.000 empleos en España y que sus aportaciones suponían el 1,7% del PIB al Estado. Y por último, la promoción turística, que evidentemente no viene nada mal para una tierra que vive también del turismo, ¿no? Los partidos del Madrid y del Barcelona se daban absolutamente en todo el mundo. Cuando teníamos jugadores mexicanos como Torrado, no os podéis imaginar la turra que nos daban los medios de allí. Josi Benayoun, Dudu Aguate, con Israel, han venido equipos de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Argentina, equipos de televisión que nosotros siempre intentábamos aprovechar y les llevábamos al Palacio de la Magdalena. Muchas veces hablamos con Luis o con Gema para ver si nos podían permitir grabar dentro, pues para que en los exteriores se proyectara una imagen de nuestra ciudad y de nuestra tierra, pues prácticamente por todo el mundo, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues el Racing ha vivido unos años tan bonitos y tan de gloria que hemos sido uno de los mejores embajadores deportivos, sin duda alguna, de esta tierra. Hemos llevado a Cantabria y a Santander y tenemos recortes de periódicos en Grecia, en Italia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Finlandia, en Francia, cuando fuimos a jugar contra el Paris Saint-Germain, en Inglaterra con el Manchester City, en Alemania con el Schalke 04. En definitiva, ha salido el nombre de Santander y de Cantabria en periódicos de todo el mundo. Eso no significa que vayan a venir todos aquí de turismo, no. Pero sí que el Racing es una herramienta más que podemos utilizar para promocionar nuestra tierra. Y hay un dato más, que os confieso, yo siempre lo he intentado, pero no lo he logrado. Yo no sé si porque tengo poco poder de convicción o porque no lo he sabido trasladar. Pero en 12 años yo intenté que el Racing fuera un banco, una plataforma importante para los empresarios de esta región. Organizar giras, estuvimos a punto de hacer dos. Una de ellas a México, que la teníamos cerrada, también fue mala suerte, salió lo de la gripe aviar y nos la tumbaron, evidentemente, porque hubieran dicho que estábamos locos ir allí. Pero con la excusa del fútbol, que el fútbol lo que sí hace es abrir el sentimiento de la gente a la que vas, pues que se utilizase al Racing precisamente para que los empresarios de nuestra tierra pudieran ir y exportar y vender y hacer transacciones comerciales con los empresarios del sitio donde fuéramos, ¿no? Evidentemente diréis, ya, va, pero eso querías que lo costease alguien. No, porque las giras lo que se hacen es costearse a través de los partidos. Nosotros cuando hicimos las pretemporadas en Alemania y en Holanda, lo que hacíamos era a base de jugar 3 o 4 partidos, pagaban el traslado y la estancia de las 30, de las 40 personas que se podían mover, porque cuando eran pretemporada iban no solamente la primera plantilla, sino los chavales del filial, que también tenían opciones, ¿no? En definitiva, yo creo que son argumentos más que suficientes
para que sepamos de lo que estamos hablando, que no solamente es un equipo de fútbol, que no solamente es una empresa, sino que es un activo muy importante de nuestra tierra. Y los últimos datos que os doy, simplemente para que sepáis el impacto económico de un equipo en primera división, son informes que tengo aquí y si queréis os los puedo enseñar porque son públicos. Son informes hechos por las cámaras de comercio. Por ejemplo, la de Zaragoza, el estudio de la Cámara de Comercio de Zaragoza, realizado en octubre de 2009, dijo que el valor de impacto en euros de la estancia en primera del Zaragoza suponía, para la ciudad, 20.629.809 euros. El Jerez también hizo el estudio de la Cámara de Comercio en julio de 2009 y la valoración de tener al equipo en primera división era de 17.257.360 euros. También el Hércules quiso tener su estudio y la Cámara de Comercio de Alicante en agosto de 2010 hizo su estudio y su valoración, calculándolo en 17.430.424 euros. Muy distantes, muy diferentes de lo que es un equipo en segunda división, lógicamente, que fue el estudio que hizo la Cámara de Comercio de Alcoy con el Alcoyano en 2011, en julio de 2011, estando en segunda división, que valoró la estancia de este equipo en la repercusión para la ciudad en 3.126.357 euros. ¿Hacia dónde creemos que va a caminar el Racing? Pues hacia donde queramos los racinguistas con la ampliación de capital, como decía antes Claudio. Yo ya compré mis acciones, las mías y las de mi hijo. Y vosotros, pues animaros desde aquí a defender lo nuestro, que yo creo que realmente merece la pena. ¿O no, Tuto? Muchas gracias. Vamos a comenzar el turno de preguntas y me permito el lujo, en mi condición de presidente, de ser el primero. Juan Antonio, Tuto, realmente. Mi gran duda es de que en el mejor de los casos pretendemos, me incluyo, en Racing alcanzar los 2.700.000 pesetas de desembolso del capital al 31/12. Si llega un acuerdo con Hacienda de aplazamiento de pago, con esas premisas, con esos condicionantes, ¿seríamos capaces de mantener el equipo en segunda división y poder hacer frente al resto de la deuda y los gastos que se vayan generando? Sin lugar a dudas, lo que tiene ahora mismo asfixiado al Racing es precisamente Hacienda. Como se sabe, en su momento hubo unos convenios que se incumplieron y ahora pretendíamos lo mismo, hacer otro convenio para intentar cumplirlo y ir saliendo adelante. Lo que pasa es que Hacienda ya está muy mosqueada y no quiere negociar. Ahora no nos ve o no quiere confiar en nosotros y evidentemente no negocia, y hasta el momento no hemos sido capaces. Está ahí el tema paralizado, se sigue hablando con ellos, pero no han dado el brazo a torcer. Que se llegue a un acuerdo, seguro que el Racing es viable y saldrá adelante con un plan de pagos y evidentemente que hay que presentar y eso, pero todo pasa por la negociación de Hacienda, si no el Racing va a tener difícilmente seguir adelante. Tuto, antes de preguntarte, ¿se me oye, no? Antes de preguntarte, decía Claudio Acebo cómo somos en esta ciudad, cómo somos en esta región capaces de montar una revolución, ¿no? Claudio, decías, y luego nos olvidamos, como está pasando al Racing, porque desde mi punto de vista al menos, tú ahora contestarás, hasta ahora los escasos 300.000 euros que se han recogido es un fracaso, no se puede hablar de un éxito. Y luego lo que decía, que te pronuncies sobre esto, y lo que decía también Alberto, cómo esta ciudad, a través de las instituciones, cómo con esos datos que nos ha dado, cómo desperdicia una gran marca, una gran oportunidad como es el Racing. Pero podemos empezar con lo primero, el comportamiento de los cántabros hacia el Racing, que no es bueno. Sí, bueno, yo mójate, Tuto, mójate. Particularmente cuando presentamos la ampliación de capital, a mí se me preguntó, yo dije que me daba por muy contento si llegábamos a los 300.000 euros en la primera fase. Hemos llegado a los 300.000 euros. Lo que sí también te digo que es verdad que pensaba que íbamos a llegar a esos 300.000 euros con más accionistas, mayor número de accionistas. En vez de estos 1.700 o casi 1.800, pues pensaba que podían ser unos 3.000 o no sé, o 2.000 y pico accionistas, un número mayor. Para mí la decepción no ha venido por los 300.000 euros, viene un poquito por el número de accionistas. Y
sobre que las instituciones desperdicien la marca Racing para promocionar más y mejor esta región? Bueno, evidentemente hasta ahora las instituciones siempre habían estado con los equipos de fútbol y siguen estando en muchas ciudades. Aquí ahora mismo con el Racing no están. Nosotros, yo por lo menos cuando yo llegué en enero, queríamos evitar un poquito pedir la ayuda de las instituciones y de hecho lo hemos conseguido hasta ahora. Pero es evidente que llega un momento donde o lo pides o revienta esto y la verdad es no vemos ahora al Racing con esa posibilidad de salir adelante si no nos echan un cable. De hecho ya esta semana un compañero ha sido un poco crítico tanto con el ayuntamiento, con el alcalde como con el gobierno, diciendo que es el momento de las instituciones y creo que es verdad. Ahora es el momento de todos arrimar el hombro. Y yo no sé cómo pueden hacerlo, pues igual hablando con otra gente que influya más que nosotros y que hagan que vayan a esa ampliación de capital para que salga adelante. Pero sinceramente, si esto no va bien, el Racing yo no le veo una salida sencilla a esta situación y tiene que ser con la ayuda de las instituciones. Bueno, dentro de un momento voy a dar paso a las preguntas de los CEPIC, pero yo quería... De verdad, Tuto, que te mojes en esto, porque al final el Club de Prensa, esta noche saldremos reflejados, mañana seguiremos saliendo reflejados, aquí hay directores de medios, hay gente muy importante en los medios y no pasa nada por decir las cosas claras, porque yo creo que lo que tú y yo nos hemos conocido hace poco, eres un hombre claro, y fíjate que hoy en los medios de comunicación, en todos, quiero decirte, he recogido estas palabras, estos términos, y cuando te diga uno de ellos, quiero que me digas lo que sientes de verdad, influido por esta palabra. Desamparados, la primera, desamparados. Nos hemos sentido en muchos momentos. Falta de apoyo. Quizás sea lo mismo, pero falta de apoyo. Sí, bueno, es evidente, a los números nos remitimos. Si hubiese habido un apoyo que evidentemente tiene que ser económico, pues no estaríamos igual en esta situación ahora de intentar convencer a la gente que tienen que ir a la ampliación de capital porque el Racing está en una situación muy precaria. Te veo tibio, ¿eh? No, es la realidad, es que mi pensamiento es que en muchos momentos igual la gente no ha captado de verdad que el Racing está en una situación muy, muy difícil y participo con lo que decía antes Aparicio. Después del Banco Santander en Cantabria, seguramente que es la empresa que mejor y más lleva el nombre de Cantabria por todas partes y sencillamente no veo que ahora mismo hay la implicación que debería de haber para salvar a una mercantil o a una entidad que es nuestra representación en cualquier punto de España. Rencillas. Ha habido más igual de las que debería de haber habido, pero la situación también da para ello, es decir, en los malos momentos es más fácil que surjan las rencillas y los problemas que cuando, estamos en una época de dinero y que no haya esta crisis. Es propio de la crisis que haya muchas rencillas. De Hacienda ya has hablado. La última. La precariedad de medios es absoluta. Es total. La verdad es que a veces se buscan soluciones y hay muy buena disposición en algunas cosas, pero la falta de medios es evidente y en el Racing muchísimo más. Pero casi todo lleva la misma palabra, es que es un poco el plan económico. Si económicamente no fuera mal, podría solucionarlo, pero claro, la crisis es tan grande que no solo ha afectado a los ciudadanos en sí, ha afectado también al mundo del fútbol. Y de verdad, el mundo del fútbol maneja cantidades enormes de dinero, pero también se ve en esa situación. Voy a pasarle a Claudio el micrófono, a Claudio Acebo, el micrófono inalámbrico, pero antes, Tuto, ¿has pensado ahora en dimitir? He pensado muchas veces. Pero ahora mismo.
mismo estás pensando en ello? Hombre, es que ahora mismo ya está cerca, digamos. Cuando yo entré en el Racing había la palabra de que en el mes de junio se haría la ampliación de capital, se depurarían responsabilidades y hasta ahí terminaría, ¿no? Evidentemente por muchos tropiezos que había y que heredamos, no se ha podido hacer la ampliación de capital hasta ahora, y ahora está cerca la posibilidad de estar. Nunca sabes, ¿no? Hombre, yo espero que si los aficionados no acuden y no se completa o se consigue salir adelante en esta ampliación de capital, espero que venga un mecenas que ponga el dinero y que haga lo que crea conveniente con su Racing, ¿no? Para eso será el máximo accionista y evidentemente veo cercana la posibilidad de marchar y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos conseguido que el Racing superviviera a sus 100 años de historia, pero nada más. Puede haber otra posibilidad, que nos dé la oportunidad de seguir o que quiera que estemos con ellos. No sé, lo tendría que pensar muy detenidamente, pero yo te digo que lo que he estado dentro del club, muchas veces he pensado en dimitir. Hubo momentos muy claves, sobre todo cuando dimitió gente del anterior consejo y llegaron estos. Y tengo que decir que hubo un momento que sí te faltaban las fuerzas, ¿no? para continuar, pero bueno, yo cuando me propusieron ser presidente del Racing sabía lo que me iba a encontrar, porque he vivido en el mundo del fútbol y siempre hemos tenido de otra manera, pero teníamos problemas para cobrar como futbolista, ¿no? Entonces sabía de las situaciones, entonces pensaba que la situación del Racing iba a ser muy difícil, como así ha sido, y quizás estaba más mentalizado que otros que llegaron, yo creo que se desanimaron o pensaron que no iba a ser así y se marcharon, ¿no? Otros me han dicho que me agarré al puesto. ¿A qué puesto? Sí, estaba comentando Tuto que, bueno, todos estamos esperando el Mirlo Blanco, pero no olvides que aquí le vamos a preguntar el DNI y el ADN que tiene. O sea, que esa va a ser la última pregunta, la que hacemos aquí siempre. Si no nos gusta el DNI y el ADN que tiene, pues entonces, a pesar de todo eso, seguiremos poniendo trabas. Ha presentado Alberto unos números, hay que buen discípulo, pero muy edulcorantes, ¿no? Porque coincidió el Racing en una época, tuvo, independientemente que tuvo que pelear mucho con muchas juntas directivas, cada uno con sus cosas buenas y otras no cosas tan buenas, sí que coincidió con una época de esplendor económico en Cantabria. Hay una realidad, tú estos números los has comentado, pero también hay otra que bueno, para no meter más leña al fuego el Racing no has querido incidir. Si todo eso hubiera sido así, el Racing en estos momentos no estaba en esta situación. Si todo eso que se ha generado para la seguridad social se hubiera pagado, el Racing no estaba así. Si todos esos ingresos se hubieran destinado como se te hubieran, y no en la auténtica locura de los últimos años, el Racing no estaría así. Es cierto los números que tú has dicho, pero es cierto también que ha habido una irresponsabilidad y que la última etapa ha sido de un auténtico escándalo y no se puede mirar por ningún lado. Y la aportación de gobierno regional, aportación del gobierno regional y del ayuntamiento. Insisto, tenemos que trasladarnos a la temporada 90-91. Desde entonces, siempre, sin excepción, siempre, hasta en los últimos años, hubo un anterior presidente que coincidió la etapa del cambio de la peseta al euro, sabemos de quién estamos hablando, que después un consejero, le perdonó una cantidad de millones muy importantes de euros. En la última presidencia, también, a través de una consejería, se perdonó, se hizo la pantomima esa famosa del ISIEZ con otros 5 millones de euros. Por eso quiero decir que siempre las aportaciones para que este club haya estado en primera o en segunda división, y curiosamente las épocas digamos de declive económico, vamos a entenderlo así, en Emilio Bolado, aquella crisis que hubo en aquellos años 90-91 y la crisis brutal que estamos teniendo ahora, que ha tocado fondo. Si a esto unimos que los anteriores no hicieron los deberes, se llevaron todo el dinero habido por haber, a pesar de las aportaciones generosas
generosas por parte de nuestro gobierno regional y nuestro Ayuntamiento de Santander, en estos momentos no estaríamos hablando de esta situación. Por eso te quería decir que, hombre, que los números son así, pero si se hubieran cumplido esos números, ahora no estaríamos juntos, aquí, en este momento. Es más, en el año 92, cuando la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva, si no es por el Gobierno y el Ayuntamiento de Santander, el Racing no se hubiera podido transformar en Sociedad Anónima Deportiva y hubiera tenido que desaparecer. Evidentemente. Y hay otro dato, y no quiero dar a Fernando, que tiene más cosas que preguntar, y hay otro dato que es importantísimo, que me lo estabas comentando tú hace unos instantes. En la mejor época de bonanza económica que hemos tenido en Cantabria, cuando Santiago Díaz hizo una ampliación, ¿sabéis cuántos fueron una ampliación? 5.000 y pico. 5.200 en la mejor situación económica que se vivía en toda España, porque aquello era una locura, café para todos. Entonces, cada uno que saque las consecuencias, y tú no te enfades con nosotros. Tú eso lo conoces mejor que nadie. Yo no me enfado, pero la realidad, nos guste o no nos guste, es esta. Y veremos aquí los PIC, haremos otra reunión con el nuevo que venga, con el nuevo magnate, y ya verás tú la que se va a liar porque a alguno no le gusta, porque tiene el pelo rizoso o es calvo. Lo vas a ver. La situación del Racing, estarás de acuerdo conmigo en que es propia de una mala administración, de muy mala administración. Porque, mira, sin ir más lejos, yo lo poco que tengo de la temporada anterior que el Racing estuvo en segunda B, tuvo superávit en segunda B. Casi fueron 11 millones de euros los que ingresó el Racing en segunda B. O sea que en primera los ingresos tenían que ser bestiales. El problema es que se ha gastado más de lo que teníamos que haber gastado. Es así de sencillo, pero no un año. Uno, otro, que nos llevaron a esta situación. Y ahora simplemente nosotros pedimos a Hacienda que negocie un plan de pagos para 9 millones de euros, que es el club que menos debe de todos los que estamos ahí. Y con eso solo el Racing saldría adelante. Fernando, perdóname, Alberto Aparicio y luego no, Fernando Collado. Simplemente, abundando en los datos tuyos, el Racing con 9 millones de euros es el que menos debe. El siguiente, cuando estábamos en Primera División, que menos debía Hacienda, era Osasuna con 30 millones de euros. Tenemos 20 y tantos millones que en septiembre del 2015 tenemos que empezar con acreedores, pero es el equipo que menos debe de todos, sí. Fernando Collado. Tuto, buenas tardes, soy Fernando Collado. La verdad es que si fueses pues presidente regional o político, pues lo tendríamos muy fácil, porque nunca nos cuentan nada. Lo tenemos complicadísimo para titular y tú, sin embargo, has llegado aquí y lo tengo muy fácil para titular mañana. El escenario del Racing es muy negro. Si Hacienda no echa una mano y las instituciones tampoco, pues vamos a la quiebra, ¿no? Este es el resumen que tú has hecho, a la quiebra o a la desaparición. Y evidentemente pues es lo tenemos que decir claramente, ¿no? Que has hablado con meridiana transparencia y tal. Lo que hemos visto y oído los últimos días ha sido unas declaraciones de Quique Setién, que yo he agradecido personalmente, imagino que tú también, en la cual ha pedido, viene de otro sitio, pero se acuerda del Racing que dejó, y no vamos a decir cómo, pero todo el mundo sabe, y ha pedido pues la colaboración de todo el racinguismo para que se pueda seguir y salir adelante, ¿no? Lo cual yo creo que personalmente le honra, aunque eso merecerá también el juicio tuyo. Lo que quiero decir es que, así como Quique ha dicho eso y también otros, me gustaría saber si puedes nombrarlo, lo nombras, y si no, no, pero en este escenario, con esta coyuntura, con lo mal y lo negro que lo está pasando el Racing, que tú lo has dejado muy claro ya aquí, si has echado en falta a alguien, o no solamente a uno, sino a más personas, si has echado en falta personas que tú pensabas que iban a estar con el Racing, realmente cuando ves la ampliación de capital y dices tenemos 300.000, pero yo esperaba que llegáramos a tanto y estas personas tenían que estar, no están. Si tú has echado en falta realmente a alguien, nos puedes decir quién o no, pero sí por lo menos que nos lo digas. Bueno, es evidente que se echa en falta gente, a gente que nos puede ayudar bien, tanto el presidente del gobierno como el alcalde, ¿no? En eso no lo vamos a negar. Yo no pido que ellos mismos o que pongan dinero de las dos instituciones. Sí, han ido los dos a la ampliación de capital. No lo sé, yo sinceramente eso no me fijo ni quiero ser tan
estricto en esas cosas, pero bueno, pero sí que a lo mejor podían haber abierto alguna puerta donde podríamos haber conseguido algo que al Racing le hubiese venido bien. Cuando digo algo, dinero, evidentemente. En ese sentido sí que nos hemos sentido un poquito abandonados, ¿no? Porque, hombre, hemos llamado a muchas puertas, no lo hemos conseguido, pero yo creo que si llama el alcalde o el presidente del gobierno, tiene más posibilidades, o por lo menos de que nos hubiesen atendido un poquito mejor. ¿Quieres decir, punto, que han estado y ya acabo, que han estado pasivos, que tú les hubieses querido más activos? Porque llega un momento en que cuando Hacienda no afloja, cuando todo está negro, y las instituciones pueden echar un cable, por lo que dice Alberto. Hombre, que han estado pasivos es evidente porque no se ha conseguido nada. Ellos, cada vez que hemos acudido, ellos han hablado y nos han apoyado, pero hasta ahí, pero no nada más. No, de la necesidad del Racing, evidentemente no. Yo hay dos cuestiones que quería comentar y hablar aquí. La primera, has comentado la palabra mecenas. Yo creo que en este caso, es decir, yo creo que el señor Lin y otros muchos que han aterrizado en España con equipos de fútbol son inversores realmente. A mí me gustaría, en primer lugar, preguntaros si los inversores, no mecenas, que estáis buscando para lo que es el Racing, lo está haciendo directamente lo que es la propia Junta Directiva, o os estáis apoyando en lo que es instituciones para que ayuden de esa manera, cosa que me parecería un claro error. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, mirando el mes de octubre, una región limítrofe con nosotros, como es Navarra, resulta que los Osasuna, como antes ha apuntado Alberto, tiene una deuda de 43 millones de euros con la Hacienda Foral y que es condonada en dación, en pago, con propiedades y además con el apoyo de todos los partidos políticos del Parlamento navarro. ¿Eso aquí no se les cae la cara de vergüenza a nuestros políticos? Yo, mira, en cuanto a esto de los Osasuna, yo te digo, los Osasuna lo ha tenido muy fácil, pero ha tenido la colaboración de las instituciones. Es decir, han hecho una compraventa por €1 de unas propiedades a cambio de una deuda que doblaba 3 o triplicaba la del Racing. Es que es fácil salir así de la situación. Nosotros no pedimos tanto, pedimos un poquito, algo o bastante menos, algo que nos pueda permitir negociar con Hacienda y con algunos acreedores para no estar embargados y poder ir afrontando el día a día. Es que la realidad es así y eso no puede ser. Yo entiendo que el Racing en Cantabria, después del Banco Santander, tendría que ser la empresa que más mirara o que más cuidásemos, porque es la que nos está representando cada fin de semana en todos los sitios, en casa y fuera. Y eso no está pasando aquí. Bueno, yo lo que estamos ahí, estamos abiertos a todos los inversores, evidentemente. Ha habido gente que nos ha pedido cuentas, se lo hemos facilitado, hemos pedido que firmen, bueno, el documento de confidencialidad, que como tiene que ser, y hasta ahí. Evidentemente no pueden venir a la ampliación de capital hasta la tercera fase, un inversor, entiendo yo. Pero no sé si darán el paso adelante. Hemos tenido pues como 10 o 12 que nos han pedido ese documento. Ahora, los que vayan a venir, no lo tengo muy claro. Leandro Mateo, la última. Tuto, después de lo que te han preguntado mis compañeros muy acertadamente, lo bien que has contestado, yo vi un problema en esto del Racing, y es que después de haber tenido a estos dos grandes mecenas, el señor Peterman y el señor Ali Sayed, lo que también los santanderinos, el pueblo de Cantabria, incluso las instituciones, necesitan confianza. Lo primero es confianza también. Y estoy viendo, no por ti, no por muchos de tu junta directiva, pero sí por muchos representantes de las asociaciones, de los grupos que apoyan al Racing y corrompieron con los anteriores, etcétera, etcétera, que hay una cierta desunión o un exceso de protagonismo.
de los de AUPA. El otro día ha tenido que dimitir un consejero porque resulta que había estado implicado en las negociaciones, o presuntamente en las negociaciones con Ali Sayed. Estas cosas crean problemas. Luego, el Racing, ¿por qué no se presenta como acusación particular ante los desatinos que hicieron los anteriores? Puesto que hay un señor que se llama Pernía, que está acusado, creo que por haberse distraído 10 millones de euros. Con menos se salvaba ahora de entrada el Racing. Y por último quisiera preguntarte, ¿hay problemas con los jugadores, con la plantilla ahora en enero, que pueden decidir marcharse o no? Gracias. Mira, si se les llega a deber 3 mensualidades, pueden marcharse libre a cualquier equipo. Estamos ahí al borde, por eso digo que estamos en una situación muy precaria ahora mismo, porque evidentemente estamos rozando el que puedan venir y sacarte 2 o 3 o 4 jugadores. Bueno, si nos sacan un par de ellos ya nos dejan tocadísimos. Si el Racing está mal, ya sería el colmo. Y ahí es donde nosotros tenemos problemas con este ahogamiento que nos está haciendo Hacienda, el no querer negociar, pues tenemos un problema de liquidez muy grande. No podemos disponer de dinero y evidentemente no podemos pagar. Y eso es lo que de verdad nos está preocupando y lo que puede hacer que el Racing tenga que plegar y cerrar la puerta y decir, mira, hasta aquí hemos llegado. No damos para más y aquí se acaba la historia. Quería decirte también que has nombrado a Peterman y a Ali Sayed. Yo creo que no tienes que buscarlos fuera para decir por qué el Racing está en esta situación. La situación del Racing en esta la han buscado gente de casa, no los de fuera. Que los hayan usado de tapadera me parece muy bien, pero no ha sido Ali Sayed el que metió al Racing en esta situación. Ali Sayed duró un mes aquí, justo lo que le dijo cuando le dijo el alcalde que el campo no era propiedad del Racing. A partir de ahí, ¿cuántas veces volvió a Santander? O sea que otros le habían dicho o no se lo habían dicho. Para concluir, presidente, bueno, lo primero darte las gracias por estar aquí. Lo segundo, yo no estoy de acuerdo con diariamente escucho muchas tertulias deportivas, yo no estoy de acuerdo que para esta ampliación haya fallado la comunicación del Racing, y la prueba es hoy, que yo esperaba mucha más gente asistiendo a esta conferencia de los problemas del Racing. ¿Te gustaría, para finalizar, decir algo contundente para llamar a la gente? La gente está un poquito cansada de esta situación, yo lo entiendo. Es que es normal, es que ya pega mucho lo del Racing, pero es verdad, el Racing está en una situación muy difícil, muy precaria. Hemos pagado las 2 o 3 últimas nóminas, pero bueno, con lo justo. Y sinceramente, ahora en el club creo que no haya 4.000 euros. Si es que ese ha sido el sino nuestro desde que hemos llegado. Y ojo, que nosotros nos propusimos desde que entramos en enero pagar todo de ahí en adelante. Y si podíamos pagar algo de las deudas que tenían contraídas los demás, las haríamos frente. Pero sobre todo pagar eso. Y ahora mismo con este problema de Hacienda de no querer negociar, pues les debemos parte de la ficha del año anterior, que ya teníamos que estar pagándoles ahora.